500.000 de requerimientos de acceso a la información, más de 300 sumarios que se practicaron, siendo el 71% de ellos denuncias que afectaron directamente a las municipalidades. Estos son algunos de los grandes números que en 10 años ha acumulado el Consejo para la Transparencia. Para hablar de estos detalles nos acompaña Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia. Bienvenido, Marcelo. Gracias, Héctor. Gusto saludarte. Vamos directamente al grano. En estos 10 años, ¿cuánto hemos avanzado en materia de transparencia y cuánto se ha logrado retroceder en la cultura del secretismo que tanto ha imperado en este país? Yo creo que mucho. 12 años atrás uno le pedía un informe a una autoridad, el estudio sobre el cual se fundó una gran decisión pública, los antecedentes que fueron de base para una decisión de un ministro, de un subsecretario, y la autoridad decía, ¿sabe qué? No le quiero entregar ese informe. Era natural y no pasaba nada. Nadie siquiera se lo cuestionaba. Hoy día eso es impensable. Hoy día todo el mundo sabe, tanto las autoridades como los ciudadanos, que esa información es pública, que si no hay una buena razón tiene que entregarse en plazos bien estrictos, de una forma bien determinada, y si no están sujetos a sanciones. Tú mencionaste las más de 300 sanciones que hemos impulsado a lo largo de 10 años, son sanciones pecuniarias, van directo al bolsillo de la autoridad, y son autoridades, no son funcionarios intermedios. Eso es bien importante. Van directo al alcalde, directo al subsecretario. Son multas en plata. Son a lo menos, ese es el piso, el 20% del salario. Por lo tanto, duele. Duele, no solo, o sea, es una señal pecuniaria, digamos, plata del bolsillo, pero es una señal reputacional además muy poderosa. Entonces, es una ley con dientes, una ley que funciona. Yo creo que ha habido un cierto cambio cultural, no todo lo que quisiéramos, todavía falta mucho, pero creo que el hecho de que hoy día sea impensable que una autoridad guarde para sí información clave es un avance. Hace poco, al comienzo de agosto, si no mal recuerdo, se presentó una solicitud de información para conocer las actas del Estado Mayor del COSENA, del Consejo Nacional de Seguridad, cuando Pinochet estuvo detenido. Y esa solicitud se negó, una información histórica, se negó, y tú tuviste que personalmente acudir al Estado Mayor para conocer esa información. De lo que se puede saber, ¿cómo te fue en esa diligencia? Bueno, efectivamente una solicitud sobre 4 actas del Consejo de Seguridad Nacional de la época de la detención de Pinochet en Londres. Esa acta, el custodio de esas actas es el Estado Mayor Conjunto, por eso se realizó en esa instancia y se negó en esa instancia por diversas razones, seguridad nacional, interés nacional. Y bueno, llegó el caso del Consejo para la Transparencia. Nosotros decidimos no decidir sobre la base de la teoría si efectivamente afectaba a la seguridad nacional o el interés nacional referido a las relaciones internacionales de Chile, las relaciones diplomáticas. No quisimos actuar en teoría, sino que en base a la materialidad, leyendo línea por línea, párrafo por párrafo, esas 4 actas y llegando al convencimiento de que efectivamente podía afectar o no. Y yo puedo llegar hasta ahí, efectivamente leí buena parte de esas actas, todavía hay una parte que resta por leer, espero terminar pronto, y a partir de eso nos vamos a hacer un juicio de afectación, si efectivamente se pueden dar a conocer en totalidad o parcialmente esas actas sin afectar las relaciones internacionales o la seguridad nacional. Sí, pero precisamente son estos temas que son históricos lo que la mayor cantidad de la gente quiere conocer también. ¿Cómo se puede avanzar si después, por ejemplo, tú te das cuenta que efectivamente en esas actas hay temas de seguridad nacional? ¿Eso efectivamente tiene que pasar un plazo de tiempo para poder conocerlo? No necesariamente. Las materias de seguridad nacional y de relaciones exteriores no tienen muchos plazos. Sobre todo relaciones exteriores. Piensa las relaciones, las dificultades que hemos tenido con nuestros vecinos, con Perú y con Bolivia, se arrastran no solo por décadas, tienen un siglo completo muchas de esas materias. Por lo tanto, son materias que hay que discutir con especial cuidado. Cuando hay bienes jurídicos como la seguridad nacional o el interés nacional, son bienes jurídicos que nos protegen a todos los chilenos, no a la Cancillería, no a las Fuerzas Armadas, no al Ministerio de Defensa. Por lo tanto, como Consejo de la Transparencia nos tomamos muy en serio esas causales de reserva, las estudiamos con mucha atención, pero tampoco dejamos que sirvan de excusa para no entregar información que podría ser pública. Por lo tanto, vamos a terminar de estudiar estas actas, hay distintas alternativas, negarlas completamente o usar la divisibilidad que nos permite la ley, por lo tanto, tarjar las secciones que puedan comprometer la seguridad o el interés nacional y entregar el resto de la información. Esta materia todavía está en estudio, pero estamos avanzando, digamos, y creo que resolver esta materia va a ser importante como señala el país.
Mm. Otra de las negativas hasta que también llamó mucho la atención también estas últimas semanas fue la negativa de la Comisión de Ética del Senado, que decidió no entregar o dar a conocer la información sobre las asesorías externas. Y aquí hay un tema extraño, porque es como juez y parte de alguna manera el Poder Legislativo en esta materia. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cuál es tu visión respecto a esta negativa de conocer estos informes? Mira, de acuerdo, a ver, la ley de transparencia es una, y es una para todo el Estado. Algunos poderes del Estado tienen fórmulas distintas para poder resolver las disputas en transparencia. La gran mayoría del Poder Ejecutivo, quiere decir todos los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, más los municipios, están fiscalizados por el Consejo para la Transparencia. Un tercero imparcial, autónomo, independiente del gobierno de turno, designado fuera del ciclo político, con inamovibilidad, con facultades suficientes para poder abordar estas materias independientemente. Otros se ven en la obligación de resolver por sí y ante sí estas materias. Y a eso me refiero, por ejemplo, a la Contraloría General de la República, que si hay una denegatoria de acceso a la información, se le aplica la misma ley, el mismo procedimiento, los mismos plazos. Pero si no cumplen dentro del plazo, se niega la información, solo puedes reclamar ante la propia Contraloría. Y si no, ante la Corte de Apelaciones. Cuestión que obviamente hace mucho más difícil el proceso de acceso a la información, mucho más difícil que al resto del Estado, por cierto, de lo que nos referíamos antes. Y lo mismo pasa en el Poder Legislativo, donde resuelve las comisiones de ética y transparencia, o en el judicial, donde también resuelven comisiones ad hoc. Creo que para nadie es bueno estar en posición de ser juez y parte de sí mismo. Creo que para nadie es bueno estar en una situación de resolver por sí y ante sí materias que le afectan directamente. Creo que podemos avanzar hacia un sistema donde se le entrega a un tercero imparcial las resoluciones de estas disputas. Porque ¿qué es lo que está de por medio? La rendición de cuentas de las autoridades, el accountability, que hoy día es parte fundamental de las democracias modernas. Y esa accountability no es posible si yo soy el que controla la información que se entrega. Solo si es un tercero el que ordena en definitiva si se entrega o no, esa accountability de hormiga, uno a uno, que se realiza con cada una del 500.000 de solicitudes que tú mencionaste, esa rendición de cuentas individual, esa 500.000 de rendiciones de cuentas no sería posible. Por lo tanto, creo que en el caso del Poder Legislativo y en esto que se ha discutido de los informes de asesoría, es bueno avanzar y superar esta situación del Parlamento de tener que ser juez y parte de sí mismo. Esto tiene de escrutinio público. No son menores de este 500.000 de solicitudes, aquellas que son negativas, que en definitiva la autoridad todavía se resiste en algunos casos a entregar la información. Y tú has dicho en otras oportunidades que hay un tema importante de control social, que la información no tiene que estar en poder de las autoridades, sino que tiene que estar en poder de la ciudadanía. Hace poco también el Consejo para la Transparencia tuvo una contienda más o menos público con Cancillería, que mediante varios oficios se había negado a entregar la información respecto de los sueldos, de los millonarios sueldos de los diplomáticos en el servicio exterior. Esto ustedes finalmente lograron, digamos, tuvieron la razón, en definitiva tuvieron que informar. Esa situación, ¿ustedes con qué frecuencia se enfrentan a instituciones que digamos que prefieren no dar a conocer la información? Bueno, permanentemente, pero la mayoría de las veces caso a caso. En esta hemos resuelto, todos los meses llegan 400 disputas de acceso a la información, hemos resuelto más de 20.000 casos, pero son puntuales, son cuando alguien solicita una información en particular y, como en el caso de las actas del Consejo de Seguridad Nacional, se deniegan por alguna razón en particular de acuerdo a la ley. El caso que vimos con Cancillería fue diferente. Ya no hablamos de eso uno a uno, sino que la transparencia activa, la información que tiene que estar permanentemente a disposición del público en los sitios web de cada repartición del Estado, que tiene que actualizarse mes a mes y ser completa. En este caso, lo que detectamos fue que no eran completos, que estaba una parte del salario de los diplomáticos que sirven en el exterior y no estaba asociado directamente a cada funcionario el monto que recibían por asignación de costo de vida. Pensamos que había habido un error o una mala interpretación de la ley en algún punto. Después nos dimos cuenta que no, que era consciente, digamos. Y efectivamente recibimos una serie de argumentos de la Cancillería en términos de que o no era aplicable porque no era remuneración o salario, o podía afectar la seguridad de los diplomáticos, en fin. Y en eso tuvimos un intercambio de oficio.
Nuestra interpretación desde un comienzo fue clarísima en términos de que esa información tenía que ser pública, individualizada a cada funcionario, y eso se lo hicimos ver de un comienzo. Ellos trataron en varias ocasiones, digamos, de que no fuera así, y en eso tuvimos intercambio de oficios que fueron y vinieron, pero hasta en el último minuto nosotros fuimos claros, y en el último además, no solo claros, sino que ya... Porque la ley es una y es para todos, ¿no? La ley es una para todos, pero en el caso de Cancillería nosotros fiscalizamos directamente y podemos sancionarlo y abrir procesos sumariales en contra de ellos si es necesario, digamos. Aquí no fue necesario, efectivamente, después del último oficio le dijimos, ustedes tienen que publicar, a pocos días después estaba publicado en los sitios web de Cancillería que era bien sustantivo, ¿eh? Habían situaciones que iban, el 50% del salario era esta asignación y de ahí hacia arriba podían llegar hasta el 70%. Por lo tanto, a ver, la ley es una para todos, aquí no se hacen excepciones, sino a no ser que estén en la propia ley, y la ley no daba ninguna excepción para la Cancillería de ninguna naturaleza, y bueno, no tuvimos que llegar a nivel de impulsar sanciones, Cancillería ya cumplió. Bueno, en estos 10 años podríamos entender que es como la primera etapa de la transparencia, porque la transparencia no tiene que ver solo, digamos, con compartir la información, tiene que ver con probidad, tiene que ver, digamos, con actualización también de los países en materia de anticorrupción. ¿Cuál sería la segunda etapa que podríamos estar viviendo en adelante en términos de transparencia? Ya la ciudadanía tiene clarísimo de que la transparencia es esencial a la hora de recuperar o mantener la confianza ciudadana frente a las instituciones. Y digo las instituciones nacionales en genérico, no solo las públicas, sino que también las privadas, con o sin fines de lucro. Y lo que es importante avanzar, y quizá la mirada que tenemos que tener en los próximos 10 años, es integrar el sistema, establecer un sistema armónico y unificado, con autoridades que garanticen que se cumplan las distintas leyes que se han ido implementando, con criterios únicos para todo el Estado. Si hay una sola ley, tiene que haber una sola vara para todos, y no varas distintas para la Administración Central del Estado, otra vara para el Congreso Nacional, otra vara para la Contraloría, otra para el Tribunal Constitucional. Creo que lo importante es establecer una sola vara. Y en la medida que impulsamos, por ejemplo, leyes del lobby, leyes para establecer la declaración de interés y patrimonio mucho más sofisticada, la ley de integridad que ahora se está planteando en el Congreso, impulsamos una serie de medidas, todas positivas por cierto, unas con más efectividad que otras, pero que vamos llenando el espacio público de distintas reglas, pero sin una mano que conduzca esto en políticas públicas, por transparencia, combate a la corrupción y fomento de la probidad, y con una fiscalización también dispersa. Yo creo que tenemos que empezar a integrar el sistema, a establecer un sistema integral de transparencia, donde exista una sola vara para todos y un buen sistema coordinado y centralizado para todos. Para llegar a estas ideas y para hacer esta transformación en los próximos 10 años, también hicieron un proceso participativo. Tengo entendido que más de 2.000 participación con la gente. ¿Cómo fue este proceso? Mira, fue algo bastante inédito. Decidimos que los 10 años de la Ley de Transparencia tenían que discutirse, celebrarse y conversarse, no solo en seminarios, que por cierto también, y no solo entre autoridades, sino que básicamente con la ciudadanía. Y comenzamos un proceso participativo de reflexión, donde recorrimos las 16 regiones del país, una por una, capital regional por capital regional, de Arica a Punta Arenas, abriendo un espacio de conversación con dirigentes vecinales, con dirigentes gremiales, sindicales, académicos, estudiantes, todos reunidos discutiendo, evaluando cómo han sido estos 10 años, discutiendo los pros y contras, los avances y las materias pendientes, pero sobre todo mirando cómo deben ser los próximos 10 años. Y fue un proceso extraordinariamente rico. La convocatoria fue muy superior a la que esperábamos. La ciudadanía tiene ganas de conversar y tiene ganas de discutir y de aportar en estas materias. Fueron más de 2.200 personas en todo el país. La gran mayoría de ellos en actividades presenciales, después una cantidad por internet respondiendo encuestas en formularios, pero la mayoría fue una discusión abierta en base a una metodología bastante particular, donde nosotros fuimos recogiendo región por región las impresiones. Son más de 800 páginas de conclusiones, no de transcripción de conversación, de conclusiones, región por región. Nos reíamos antes de empezar la entrevista de que el resumen solamente tiene 60 páginas. Extraordinariamente ricos, con mucha sustancia. No hubo una conversación ni superficial, ni superflua, ni liviana. Fue muy profunda, lo que habla de una ciudadanía informada, además, y empoderada, queriendo decir, ¿sabe qué? Esto tiene que avanzar mucho más.
Estas conclusiones esperamos entregárselas al presidente de la República el día viernes en el seminario. Invitemos a la gente de ese día, ¿no? Sí, están todos invitados el próximo viernes 24 a las 8:30 de la mañana en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, un seminario abierto de cara a los 10 años de la Ley de Transparencia. Esperamos la participación del presidente de la República. Van a haber 3 paneles con invitados de primer nivel. Estamos hablando del presidente del Senado, un ex contralor, de distintas autoridades para discutir justamente lo que deben ser los próximos 10 años del sistema. Vamos a hacer entrega y vamos a hacer presentación de estas conclusiones del proceso participativo y lo que queremos es un debate abierto sobre lo que deben ser los próximos 10 años de la ley. Esperamos además anuncios del gobierno sobre la presentación de un nuevo proyecto de ley de actualización de la ley de transparencia y creo que va a ser un espacio muy importante para que todos los chilenos puedan conversar de transparencia. Bueno, y si los que no puedan ir este viernes a las 8:30 en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, pueden conectarse a través de streaming en el mostrador. Muchas gracias, Marcelo, por habernos acompañado. Gracias a ti, Héctor, que estés muy bien.